Creo que viste es válido porque pues obviamente si te diste cuenta en la tabla de verdad, eh, empecé a grabar la clase, listo, se me había olvidado empezar a grabar la clase, entonces la estoy grabando, entonces lo que te digo, ahí cuando vayas tú a especificar en tu ejercicio, o sea, tú pones o puedes poner esta tabla de verdad que también te la piden, o puedes poner el argumento como uno corriente, como te sientas más cómodo explicando tú el ejercicio, porque pues ese es el ejercicio que más puntos tiene, ¿listo? Listo, profe, gracias. Listo. ¿Qué otra duda o qué otra inquietud han tenido al momento del desarrollo de la guía? Pues de cualquier ejercicio, puede ser del ejercicio 2, del 3, del 4, de cualquiera que hayan tenido inquietudes para poder resolverlas. Mm, Buenas noches. Buenas noches, Paula, ¿cómo estás? Cuéntame. Eh, pues yo en lo personal como que no me quedo, bueno, de pronto tengo algunas dudas aún sobre pues el uso de los paréntesis. Yo envié Ok. retroalimentación sobre el ejercicio, pues sobre todos los ejercicios, pero tú me dijiste que debía pues corregir el ejercicio 2. Yo elegí la letra C, porque había puesto mal los paréntesis. Siento yo que sí, como que los puse súper mal, ya los corregí, pero de pronto si tú podrías dar como otra vez esa explicación sobre los paréntesis como para tenerlo claro frente a otros ejercicios también. Listo, dale, dale. Por ejemplo, no sé, volvamos otra vez a este ejemplo, al ejemplo que yo tengo acá, para que lo mires otra vez, Paula. ¿Listo? Entonces, este fue el ejemplo que nosotros vimos en el CIPAS pasado, el día sábado. Voy a borrar todo esto, que esto fue la separación de argumentos. La presentación no se las he podido mandar porque el archivo comprimido también supera los 5 megas, entonces no me ha dejado enviarles el archivo, pero apenas, o no sé si enviárselos por WeTransfer y que ustedes descarguen la presentación. Estoy mirando a ver cuál es la mejor opción, ¿listo? Listo. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos el argumento, Paula. Esta letra está muy chiquita. Nosotros tenemos el argumento que dice: el Admit et al. Es una de las obras más famosas del mundo, sí y solo sí ha sido apreciado durante décadas por sus formas sinuosas con azules profundos. ¿Listo? Tú en ese primer argumento, la clase pasada, identificamos las premisas de esta primera parte del argumento. ¿Cuáles fueron? Y las vuelvo a poner en verde. Fueron: la Nuit et al. Es una de las obras más famosas del mundo, ¿cierto? Y el otro argumento es: ha sido apreciada por los azules, pues, durante décadas por sus formas sinuosas, ¿cierto? Tengo ya dos premisas ahí. ¿Cuál es el conector de estas dos premisas? El sí y solo sí, ¿cierto? Que viene siendo un bicondicional. ¿Todos de acuerdo hasta el momento? Sí, señor. ¿Qué tienes tú? Ya tienes dos argumentos, ¿listo? Entonces, ven y los escribimos. Ya tienes dos argumentos. Al primero, como siempre, lo vamos a llamar P, ¿listo? Que viene siendo ¿y por qué abre paréntesis? Porque pues es cuando yo siempre empiezo un argumento, ¿listo? Entonces, abro el primer paréntesis para poner P. El sí y solo sí, ¿cómo se identifica? Con una flecha así, ¿listo? Ese es mi bicondicional. Tengo el otro argumento que es Q, ¿listo? Es más, yo voy a quitar este primer paréntesis y dejamos así. P, solo sí, Q, ¿listo? ¿Qué pasa? Si es que en este argumento yo acá tengo un punto que es para terminar una idea. O sea, cuando tú pones un punto en un texto es porque vas a cambiar la forma, o sea, vas a cambiar de idea
O cuando pones un punto aparte, ya vas a diferenciar los dos párrafos, ¿listo? Ese punto hace lo mismo acá, está separando los dos argumentos de los otros argumentos. Entonces, ¿qué pasa? Estos argumentos de acá, como ya tiene un punto o una coma, va con paréntesis. ¿Por qué? Porque ya la idea la vamos a separar. ¿Listo? Hasta ahí, más o menos. Sí, señor, yo creo que esa fue la parte como que, porque mi ejercicio tenía una coma, y entonces yo creo que ahí fue el error y por eso no puse mal los paréntesis. Creo que fue por Y eso. igualmente, si tiene una coma, Paula, ahí también le pones un paréntesis. ¿Listo? Y Ok, sí, acuérdate señor. lo que te dije. Lo que te dije también, lo que les dije la clase pasada. Este sí va a funcionar también como un conector, que viene siendo el I. ¿Listo? Sí, señor. Entonces, pues, entonces, y ya la respuesta final viene siendo esta. ¿Listo? Porque acá hay un punto y se cierra el paréntesis porque el entonces es cuando llegamos a la conclusión. ¿Listo? Entonces, pues ahí tienes que mirar siempre los paréntesis y cuando hay un entonces, cuando hay un entonces casi siempre se cierra un paréntesis porque es cuando tú llegas a la conclusión del argumento. ¿Listo? Tienes que fijarte bien de eso. Ah, listo, sí, señor. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta con respecto a estos dos ejercicios? ¿O todos van bien hasta ahí? ¿Listo? ¿Qué otra pregunta tienen con respecto a la guía? Yo tengo una inquietud. Cuéntame, Yo María. escogí del primer ejercicio, yo escogí el C. O sea, Sí, él inicia con doble negación de P, o sea, en la negación, paréntesis, negación P y cierra paréntesis. sí. No sé si me quedó bien resuelto, la verdad, Bueno, porque si María, estoy como ese un poco ejercicio, ese perdida. ejercicio de doble negación es igual al que acabamos de explicar cuando iniciamos, que Sí, es igual al A que tiene doble negación, ¿listo? Si tienes doble negación de P, lo puedes poner como, no es cierto que la fotosíntesis no es el proceso, o puedes ponerlo únicamente como la fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas producen su propio alimento. ¿Listo? Tienes esas dos razones. ¿Por qué? Porque acuérdate que cuando tienes una doble negación, el argumento, o sea, cuando niegas dos veces una premisa, te queda igual al inicial. ¿Listo? Es como si se Ah, cancelaran, como si se cancelaran, ¿listo? listo, vale, entonces, ¿Listo? Esto es para el ejercicio. No sé si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta con respecto a los otros dos ejercicios, 3 y 4, para empezar ya a hablar sobre las leyes de inferencia. Instructor, buenas noches. Buenas noches, Eh, Maribel. Cuéntame. yo estoy desarrollando el 3 y 4. Eh, ¿Listo? si tenía dudas con respecto, me escribiste retroalimentación respecto a la puntuación, pero lo acabas de explicar, entonces ya entendí el tema de la coma. Ok, pero yo sí ¿Listo? quisiera explicación con respecto a las leyes de inferencia porque yo estoy desarrollando el punto 3 y 4. Listo. Listo. Ya Sí, vamos a por empezar favor, entonces con las gracias. leyes de inferencia. Listo. Entonces, voy a dar la presentación y vamos a ver las leyes de inferencia. Pues estas son algunas, no son todas, pero acá hay algunas leyes de inferencia. ¿Listo? Estas son las principales leyes de inferencia. Ahorita vamos a irnos a una diapositiva que nos compartieron en el Padlet, que ahí hay más leyes de inferencia. ¿Listo? Para tenerlas en cuenta. Entonces voy a hacerle zoom. Entonces, la primera ley de inferencia que vamos a ver nosotros es modus ponendo ponens. ¿Listo? Que sus siglas vienen siendo MPP. ¿Listo? La inicial de modus ponendo ponens.
¿Listo? Entonces, listo. Entonces, modus ponendo ponens la vamos a usar cuando tengamos una premisa, ¿listo? Que sea P entonces Q y una premisa individual que sea P. ¿Listo? Así, eso se va a llamar modus ponendo ponens. ¿Listo? Una premisa que sea P entonces Q y una P. ¿Para qué aplicamos esta ley? Para hallar de conclusión que sea Q. ¿Listo? ¿A qué me refiero? Que cuando tienes una premisa P y una premisa Q, cuando tienes un conector entonces, ¿listo? Y tienes una premisa P, puedes aplicar la ley de modus ponendo ponens para llegar a la conclusión de esos dos argumentos, que es Q, ¿listo? Entonces, eso suena un poco extraño, pero pues la idea es ir mirándolas y ir mirando qué conector se utiliza para cada ley y ya vamos a ir desarrollando ejemplos para que quede más claro, ¿listo? Entonces, modus ponendo ponens, una premisa. Necesitamos dos premisas, ¿listo? Una que tenga P, entonces Q o cualquiera que tenga entonces, cualquier letra que tenga entonces, y una premisa individual que sea la misma que antecede el conector lógico, ¿listo? Que en este caso viene siendo P. Si ven que estas dos son iguales, estas dos P, y la conclusión viene siendo Q. Eso es para modus ponendo ponens. Para modus tollendo tollens, cuyas iniciales son MTT, tenemos lo mismo. Una premisa P, entonces Q. En este caso, ahí está la negación de Q, pero pues no importa si está la negación o no, la conclusión es P. ¿Listo? En este caso, negación de P. ¿Por qué? Porque la premisa 2 está siendo negada. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la gran diferencia entre MPP y MTT? ¿Alguien que me diga cuál es la gran diferencia? La negación. Listo, bueno, eso es una, pero imagínate, espérate, imagínate que no tuviera negación si no estuviera así. No me gustó leyendo Tollens estuviera así, espérate, que aquí también está negada. No tuviera la negación, es decir, la negación no existe. Solo estuviera P entonces Q y la segunda premisa fuera Q. ¿Cuál es la gran diferencia entre la primera y la segunda? Porque estas dos leyes las confunden bastante. La gran diferencia sí es que en modus ponendo ponens, la premisa que está individual es P y en modus tollendo tollens, la premisa que está individual es Q. Ujú. Entonces, el MPP, haz de cuenta, en modus ponendo ponens, se cancelan las P, te queda como conclusión Q, y en modus tollendo tollens, se cancelan las Q y te queda como conclusión P. En este caso, Mm. ¿por qué te quedó negación de P? Porque las Q se niegan y me queda solo P, negación de P. En este caso, que está negada la P. ¿Listo? Esa es la Ok. gran diferencia entre modus ponendo ponens y modus tollendo tollens. ¿Listo? MPP tienes dos P's y modus tollendo tollens tienes dos Q. ¿Listo? Vamos para la siguiente. Silogismo hipotético. Siglas SH. Para aplicar esta ley de inferencia necesitamos dos premisas y que las dos premisas tengan como conector lógico el condicional entonces. ¿Listo? Y él dice P entonces Q, Q entonces R. La conclusión va a ser P entonces R. ¿Qué pueden ustedes inferir de esta ley, de este silogismo hipotético? Perdón. ¿Qué pueden inferir ustedes de esta ley, del silogismo hipotético? ¿Y hay La, tres la, la, premisas? no, hay dos, PQR. porque estos tres punticos significa que esta es la conclusión, ¿listo? Tienes dos ¿Así? premisas. La primera premisa es P, entonces Q, Ajá. y la segunda premisa es Q, entonces R, y la conclusión es P, entonces R. ¿Listo? Aplicando silogismo hipotético. ¿Qué Ya. pueden inferir de eso? Que si es que aquí dice P, entonces Q, y luego dice Q, entonces R, es decir, la que precede mi primera proposición antecede la última preposición. Entonces, si es que se repiten las Q y mi conclusión es P, entonces R. Hmm.
Por ejemplo, les pongo este ejemplo rápido. Por ejemplo, aquí en silogismo hipotético, uno pondría, la premisa P es Juan juega fútbol, entonces lleva balón. Si lleva balón, entonces marcará gol. Como conclusión, se puede decir, Juan juega fútbol, entonces marcará gol. Esa sería la conclusión. ¿Listo? Ok. Ahí se cancelan las dos Qs, porque es como lo que se repite dos veces y queda la premisa P, entonces R. La conclusión, P, entonces R. Eso para la ley de silogismo hipotético. Para aplicar la que necesitamos, acuérdense de esta, para poder aplicar silogismo hipotético, necesitamos dos premisas y que las dos premisas tengan el condicional de entonces. ¿Listo? El condicional. Eso es para aplicar silogismo hipotético. Nos vamos para modus tollendo ponens. Modus tollendo ponens. ¿Listo? Para modus tollendo ponens, MTP, necesitamos otra vez dos premisas. ¿Listo? De estas dos premisas, la primera proposición, la primera premisa, perdón, debe tener el condicional. ¿Este qué condicional es? ¿Qué conector lógico es este? O, O sea, debe tener la disyunción, ¿cierto? O sea, modus tollendo ponens tiene la primera premisa de tener una disyunción y la segunda premisa debe ser una premisa individual. ¿Listo? P, en este caso. ¿Qué me queda como conclusión? Q. ¿Listo? Si esta P no estuviera negada, me queda menos Q. ¿Listo? Me queda negación de Q. Entonces, para modus tollendo ponens necesito una premisa que tenga una disyunción, una premisa individual y como conclusión me queda Q. ¿Listo? Eso para modus tollendo ponens. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ahí cómo sería con un ejemplo, profe. Listo. Entonces, ya vimos esas cuatro, faltan estas dos. Ay, espérate, te explico esta. Esta es la de la doble negación, que ahorita es la que acabamos de ver en el primer ejercicio. Doble negación, si ven que si ustedes niegan y niegan, les sea como conclusión P, que es lo mismo que hemos mostrado en esta tabla. Yo tengo mi premisa P, la niego una vez, y si la niego igualmente, me queda el primer argumento, me queda la doble negación, me queda como mi primer argumento. ¿Listo? Entonces la doble negación es como si se cancelara y te queda como conclusión P. Profe, una premisa puede ser negativa. Negativa no, sino negada, o sea, la premisa es negada. ¿Listo? Digamos que cuando Se la le premisa es dice, negada es porque es verdadero, ¿no? no siempre, porque Mm, depende del argumento que esté leyendo, ¿listo? ok, Porque a veces, ok. porque por ejemplo, no sé, en los ejemplos de la guía, dicen, por ejemplo, dice, no es cierto que la fotosíntesis sea el proceso de las plantas, pero sí es cierto, ¿sí me entiendes? Exacto. Sí, eso me O sea, refiero. no, exacto, pero no siempre, pero si por ejemplo, en el ejercicio que te estoy diciendo, ahí lo niegas dos veces, entonces se vuelve Es verdadero porque estás verdad, diciendo, sí. no es cierto que la fotosíntesis no es el proceso que realizan las plantas. Entonces, como ya Ujú. estás negando dos veces el argumento, estás negando lo primero, entonces se vuelve cierto. ¿Listo? Bueno, y si en dado caso solamente se negara una vez. Ahí no importa, o sea, porque estos son ejemplos, ¿no? Son Sí, 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 ejemplos y sí. pues son en la guía. Si se negara una vez, pues tú dices, pues no, o sea, lo escribes como suena, así no esté correcto, pero solo es por el ejercicio, ¿listo? Solo Sí, por sí, la sí, teoría sí. prácticamente. Sí, 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 señor, sí. Ah, ok, ok. ¿Listo? Mm. Entonces, digamos acá. Este ejercicio es igual al que ustedes tienen en su ejercicio número 3, ¿listo? Que les dan el lenguaje simbólico, ¿listo? Entonces, en este caso Mm. nos dan el lenguaje simbólico. Nos dan P, entonces Q. ¿Esta qué conector lógico es? Y ¿Listo? Entonces tengo P, entonces Q y P, cierro paréntesis, entonces Q. entonces Q. ¿Listo? Igual que en el ejercicio 3 de ustedes, los invitan a identificar las premisas y la conclusión. Listo, en este caso, la premisa número uno va a ser P entonces Q. ¿Por qué es la primera premisa? Porque está dentro de un paréntesis. ¿Cómo sé que P
es la segunda premisa porque está dentro de un paréntesis que agrupa el primer paréntesis. ¿Listo? El primer paréntesis. Estos corchetes agrupan toda la idea. Entonces tengo P, entonces Q y P, entonces Q. Entonces ya tengo mi segunda premisa y la conclusión es Q. ¿Por qué? Porque está después del entonces. Acuérdense lo que les dije iniciando. El entonces, el 99% de las veces va a ser, el entonces determina la conclusión de mi argumento. ¿Listo? Entonces ya tengo P de la premisa 1, ya tengo la premisa 2, ya tengo la conclusión que es Q. Entonces, ¿qué ley puedo aplicar de inferencia conociendo las dos premisas para que me dé Q? Acuérdense las premisas que tenemos. Tengo P, entonces Q, y la segunda premisa es P. Y la conclusión ya sé que es Q. ¿Qué ley de las que acabamos de ver de estas, si yo la aplico, me da P? Modus Me da Q, PP, perdón. modus ponendo point. MPP. Modus Ponendo Ponens, correcto. ¿Por qué? Porque acuérdense que para aplicar Modus Ponendo Ponens necesito una premisa que tenga P entonces Q y una premisa que esté sola con P. ¿Listo? Y en este caso me queda como conclusión Q. ¿Listo? O sea que, digamos, ahí se mira la ley que se utilizó para esa fórmula, para la Ajá, fórmula A, ¿sí? correcto, En teoría es como hacer correcto. una simplificación aplicando las leyes. Exactamente. Digamos, ahora vamos a cambiarlo. Listo. Mi primera premisa, ¿cuál es? P entonces Q. Exactamente, viene siendo la misma de ahorita, ¿cierto? Mi premisa 2, ¿cuál es? Q. ¿Y la conclusión cuál es? P. Entonces, P. Listo. Ahí no pones con ningún conector. Solo lo pones cuando agrupas todo el paréntesis, como en el primer caso. ¿Listo? Ahí no vas a poner el entonces acá. ¿Listo? Acá lo puedes omitir. ¿Listo? No vamos a colocar el entonces, sino solo la premisa. ¿Listo? Ya identificamos las premisas. ¿Listo? Que ese es el primer paso. Ya identificamos la conclusión y ahora vamos a identificar cuál es la ley de inferencia para que aplica, o sea, si yo le aplico la ley de diferencia a la premisa 1 y a la premisa 2, me da como conclusión P. ¿Listo? ¿Cuál sería la ley de inferencia que aplicándola me da P? Q. No, la ley de inferencia, no la premisa, sino ¿qué ley de inferencia? Ahorita vimos que era modus ponendo Sí, pones, profe, ¿listo? ¿cuál es la diferencia? Te da Q. Y es, perdón, dijiste P y es Q. No, ahora yo lo cambié y ahora es que ley de inferencia me da P. Ah, ok. ¿Listo? ¿Listo? MPT, Porque antes era, ¿listo? ¿Todos de acuerdo que es modus tollendo tollens o hay alguien que no ha entendido y dice no, otra ley? O todos de ¿Me acuerdo que es puedes, modus me puedes dejar ver el slide, por favor, a ver si la cogí por fin? Listo. Una conclusión que de P. Modus tollendo tollen. MTT. MTT. ¿Todos de No, acuerdo que es MTT? MTT no. ¿Listo? Otro. O sea, ¿cuál entonces sería la ley? Recuerda que tenemos P, entonces Q, la segunda premisa es Q y la conclusión es P. ¿Listo? Ahí están viendo las tablas, ahí tienen las leyes de inferencia. Ajá. Acuérdense, la primera premisa es P, entonces Q, y la segunda premisa es Q. ¿Listo? Y me da como conclusión P. En teoría, la más acercada sería Tolendo, ¿qué? Tolendo Tollens. Ajá. Pero lo que me confunde es el ¿Listo? negativo. La negación. Sí, La ¿Listo? yo La también negación. tengo negación. solo. Sí. Listo. ¿Se acuerdan que les dije que si aquí ya la negación, este argumento se iba con la negación? Sí. ¿Listo?
En este caso, como no tiene la negación, el argumento no se lleva a la negación. Es decir, queda P. ¿Listo? Ujú. Entonces, ¿cuál sería la ley que estamos aplicando? Ponendo, ¿no? ¿Ponendo o tolendo? MTT, MTT. Vamos tolendo. Ponendo, ponense para el ¿Listo? ok. Exacto. Pero poniendo pues fue para el primer ejemplo que sería esto. P entonces Q y aquí estaría la P y aquí estaría la Q. Entonces aquí lo que cambia es la P y aquí lo que cambia es la Q y acá es modus Y el ponendo. tolendo, y el tolendo tonens, entonces lo único que hace es que arrastra, digamos, entre comillas, el signo. Si es negándola, pues arrastra negando y si no, pues sí afirmativo. Exactamente. Pues no, es que por ejemplo el modus ponendo pues también puede arrastrar la negación, solo que Pues ahí pues para... no la arrastra. No la exacto. arrastra pues porque no la tiene, exactamente. Para que no se confundan con la negación, porque obviamente en los ejercicios de ustedes hay negación, ¿listo? Sí. Por ejemplo, en el ejercicio 3 chun, chun, chun. Ustedes tienen aquí negaciones, ¿listo? Entonces, para que no se vayan a confundir en las negaciones, ¿listo? Bueno, profe, y digamos en caso de que si son dos, por ejemplo, un ejemplo del ejercicio C, que Sí. solamente sería premisa uno, digamos, la letra P, premisa 2, la letra Q, y la conclusión, si O sea, por son ejemplo, solamente. en el ejercicio 3 tú tienes dos premisas, Ajá. negación de R y negación de S. La conclusión, ¿cuál es? Negación de R y negación de S. Esa es la conclusión, ¿cierto? Y ahí te dicen que qué ley usaste. Conociendo esas dos negaciones, o sea, conociendo esas dos premisas o sea, qué ley usaste para llegar a la conclusión que te dan. ¿Listo? Entonces, ahí es que no hemos explicado todas las leyes y a eso voy. ¿Listo? Entonces, ese primer ejemplo, era solo el primer ejemplo que vimos, era para explicar mouse poniendo ponens y mouse tolendo tollens. ¿Listo? Mm. Ese primer ejemplo es solo para explicar esas dos leyes. ¿Listo? Entonces, listo. Entonces, aquí voy a dejar el otro ejemplo. Vamos a seguir explicando. Entonces, ya sabemos la diferencia entre mouse poniendo tollens y mouse poniendo ponens. La diferencia que es que en MPP tenemos las dos premisas con P y en mouse tolendo tollens, MTT, tenemos dos premisas con Q. ¿Listo? Silogismo hipotético, necesitamos dos premisas que tengan el condicional de entonces. ¿Listo? Mouse tolendo ponens, necesitamos una premisa que tenga la disyunción. ¿Listo? Que es el O. Y ahora vamos a ver otras leyes de inferencia que no habíamos explicado. Dilema constructivo. Para aplicar la ley de dilema constructivo necesitamos tres premisas, ¿listo? Tres premisas con tres conectores, ¿listo? La primera premisa debe tener el conector lógico de disyunción O, ¿listo? P o Q, ¿listo? La segunda premisa, P entonces R, y la tercera premisa, Q entonces S, ¿listo? Acuérdense. Para dilema constructivo necesitamos tres premisas. ¿Listo? Es decir, ahora les voy a tirar acá un dato, como un tip. Si ustedes tienen dos premisas, no pueden aplicar ninguna ley que tenga tres premisas. ¿Listo? O sea, si ustedes tienen dos premisas, pueden aplicar todas las leyes excepto dilema constructivo y otra que ahorita más adelante vamos a ver. ¿Listo? Listo para todos. Entonces, por ejemplo, para el ejercicio A podemos aplicar todas las leyes que tengan tres premisas. ¿Cuáles son? Dilema constructivo. O sea, tienen que mirar cuál es la que les sirve, ¿no? No es que vayan a aplicar la que yo les diga. O simplificación disyuntiva, o bueno, o esas dos. O hay otra
pero acá no están todas. Hay otras leyes que ustedes buscan o les cambian el nombre, ¿listo? Para que sepan. Si tienen tres premisas, no puede ser ninguna ley que tenga dos premisas, porque algunos de ustedes están poniendo mouse, poniendo ponents, por ejemplo, en un ejercicio donde hay tres premisas. ¿Sí ven? Por ejemplo, en el primer ejercicio no puede ser mouse poniendo ponents ni mouse tolendo tollens, porque estas dos leyes utilizan dos premisas y tampoco puede ser silogismo hipotético. ¿Listo? Es como un dato que les doy para que no se vayan a confundir. Por ejemplo, es que he visto varios trabajos que, por ejemplo, hasta en ese ejercicio tampoco puede ser ni MPP, ni MTT, ni MTP. ¿Listo? No puede ser ninguna ley que utilice solo dos premisas. ¿Por qué? Porque el ejercicio de ustedes tiene tres premisas. Entonces ustedes tienen que buscar dentro de las leyes qué ley se acomoda al argumento de ustedes que tenga tres premisas. ¿Listo? ¿Todos claros hasta ahí? Ajá, sí, señor. Listo. ¿O hay alguien que esté confundido para volver a explicar? No, no, ahí va muy bien, profe. Se fue profesor, creo. Aló, ¿ahí ya me escuchan? Sí, ya. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Es que toqué el audífono y se me salió de la grabación del. Entonces, listo. Todos claros hasta ahí, ¿sí? Sí, señor. Listo, entonces sigamos explicando. Dilema constructivo, acuérdense, necesitamos tres premisas. Entonces, la primera premisa debe tener la disyunción O, listo, P o Q, P entonces R, Q entonces S y me queda como conclusión R o S. ¿Listo? Eso es para dilema constructivo. Doble negación, que ya la hemos visto, tengo negación de la negación de P, me queda como conclusión P, que este ya lo hemos visto varias veces. ¿Listo? Doble negación, es como si se me cancelaran las negaciones y me queda únicamente el argumento, la premisa P. Profe, Señor, espérame, ve para atrás, por favor. El Tolendo ¿listo? pone ¿Listo? Toledo, pues. P o Q y el negativo de P. Ah, ok. Es una Ah, el señal. negativo de P. En este caso, ¿no? En este caso tiene el negativo Claro, de P. o sea que modus poniendo ponen solo aplica cuando los dos, el primer elemento es la segunda en afirmativo. O sea, En este no caso te veo afirma un modus. exacto. Dime. O sea, Entonces Q y la segunda es P. Entonces, ambos son exacto. positivos. Lo que hace es como entre comillas una simplificación y queda Q. En el Pero, Toledo pero, ponens, pero, pero espérate, no te vayas, o sea, ahí vas bien, exacto. Pero en esta ley de mouse poniendo ponens, si tienes P, entonces Q, y acá está negación de P, esto te va a quedar negación de Q. ¿Listo? ok. Se arrastra La negación. la negación. Listo. ¿Listo? Entonces, eso es para esas leyes, ¿no? Ustedes tienen que darse cuenta de las negaciones porque las negaciones las arrastran. ¿Listo? Ah, ya me di cuenta. Es que el Tolendo ponens es cuando hay una disyunción O. Ya, Exacto. El Tolendo ponens, el MTP, es cuando hay una disyunción. ya, no te he dicho nada. Ya vi la diferencia. ¿Listo? El Tolendo tollens es cuando hay una disyunción. Y el ponendo y el Tolendo tollens es cuando tienes un condicional. ¿Listo? Sí, señor. Listo. Entonces, dilema constructivo, doble negación. Ahora vamos a pasar a simplificación disyuntiva. ¿Listo? ¿Qué tiene diferente simplificación disyuntiva a dilema constructivo? Espérense, les tomamos un pantallazo y lo ponemos acá.
Profe, pregunta técnica fuera de lugar. ¿Tú Sí. nos compartiste, por favor, ese archivo? Es que no lo vi ¿Cuál en el, archivo? ¿El que está en PowerPoint o el que estamos sí, viendo en Internet? O el sea, de este que PowerPoint. estamos, Ajá. no lo he podido compartir porque lo comprimí y sigue estando muy pesado y supera los Ah, 5 megas. qué madre, Pero sí. entonces, yo lo que les di al principio de la clase es, voy a mirar si lo subo a WeTransfer y envío ese archivo para que lo puedan descargar por WeTransfer. Ok. Porque no sé de qué otra manera enviárselos porque comprimí el archivo y no me dejó enviarlo porque superaba todavía las 5 megas. Sí, que está súper completo. Entonces no me dejó, eso fue lo que, o sea, no me dejó y yo dije, bueno, pues voy a decir que lo comparto, pero por WeTransfer para que también se puedan apoyar de ese. Mm, ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos la otra. Listo. ¿Cuál es la diferencia entre dilema constructivo y simplificación disyuntiva? En uno hay cuatro, ¿cómo se llama? Bueno, cuatro letras, ¿Premisas? perdón, premisas P, Q, R y S, y en simplificación disyuntiva solamente hay tres, P, Q Tres. y S. Mm, ¿Listo? Entonces, la Después diferencia dice, entre dilema constructivo y simplificación disyuntiva, como se dan cuenta, es la conclusión. ¿Listo? La única diferencia entre las dos leyes es la conclusión. ¿Listo? Dilema constructivo tenemos tres premisas. En simplificación disyuntiva también tenemos tres premisas. ¿Listo? Acuérdense que en cada ley estos tres punticos significa la conclusión. ¿Listo? En todas las leyes estos tres puntos significa la conclusión. Entonces, en dilema constructivo, la conclusión es R o S. ¿Listo? ¿Todos de acuerdo? ujú. En simplificación disyuntiva, la conclusión va a ser R. Pero las premisas son exactamente iguales con los mismos conectores. ¿Listo? ¿Sí, sí, sí ven ahí? Sí, ahí Que cómo tienen sería los un mismos. argumento, profe. Por ejemplo, un ejemplo. Un argumento, o sea, no sé, inventémonos la causa. Sería, por ejemplo, ya te lo escribimos para que todos lo tengamos. No sé, pónganme ustedes, o sea, o sea, la premisa P, ¿qué quieren que diga? Mm, Cualquier cosa, no importa, así no tenga sentido. Podemos hacerlo con un color, por ejemplo, amarillo. Amarillo o Listo. azul, que sería Pongamos, Q. pongamos, listo, pongamos, no sé, P, pongámosle flores azules, algo así. ¿Listo? Ajá. Q, Q que sea tinta verde, flores, listo, amarilla. tinta verde. Listo, así no tenga sentido, tinta verde. No, pues amarilla me Que, tinta amarilla que tenga amarilla. Sentido. listo, que R sea, eh, no sé, que R sea, el Azul, cielo si es le pones azul. tinta amarilla, le pones en R, seríamos las flores No, verdes. sí, o sea, no, sí, Flores exacto, o verdes. sea, que no importa si no tenga sentido. Y Sí. que ese sea, no sé, ese sea el pasto es verde o algo así. No importa si no tenga sentido. ¿Listo? Entonces, la simplificación disyuntiva, acuérdense, tiene tres argumentos. El dilema constructivo tiene tres premisas también. La diferencia es la conclusión y el dilema constructivo tiene la premisa S y en la simplificación disyuntiva se repite la R. ¿Listo? Mm, Y la gran diferencia, pues, en términos generales, es la conclusión y este argumentico, esta premisa S, que la simplificación disyuntiva no lo tiene. ¿Listo? Entonces, si nosotros vamos al dilema constructivo, tenemos esas tres premisas. Entonces sería
flores azules o tinta verde. Tinta verde. Flores azules, entonces el cielo es azul. Luego me dice tinta verde, entonces el pasto es verde. Como conclusión, ¿qué tenemos? El cielo es azul o el pasto es verde. ¿Listo? Esa sería como la conclusión del dilema constructivo, poniéndole este ejemplo así que no tiene sentido. ¿Listo? Sí. O sea, no, pero sí tuvo sentido. ¿Listo? Ok, Y en sí. simplificación disyuntiva, la única diferencia, aparte que este argumento, o sea, esta premisa ya no es Q entonces R, sino Q entonces S en dilema constructivo, la gran diferencia en este sería flores azules o tinta verde. Flores azules, entonces el cielo es azul. Tinta verde, entonces el cielo es azul. Tienen que en la simplificación disyuntiva repetir 2 veces el cielo es azul Ujú. y, y tengo repetido también la premisa Q y la premisa S. Y como conclusión, y la premisa P, perdón. Como conclusión me queda R. ¿Listo? Es decir, la conclusión es el cielo es azul. ¿Por qué en simplificación disyuntiva la conclusión es R? Porque en dilema constructivo tengo otro argumento que viene siendo S. S. Ok, sí. Acá se repite la R y aquí no se repite la R. Esa es la gran diferencia y por eso las dos conclusiones son diferentes. Mm, ¿Listo? Estas dos leyes, porque también las han aplicado, pero ponen dilema constructivo cuando la conclusión solo es una premisa. Entonces, dilema constructivo tienen que fijarse muy bien que las premisas después de las premisas que preceden el entonces, es decir, R y S, van juntas, ¿listo? En mm. dilema constructivo, porque estas dos leyes las suelen confundir por esta premisa, por la premisa S. ¿Listo? Entonces vámonos aquí. Em, listo. Por ejemplo, aquí en este ejercicio en el B, ¿cuántas premisas tienen ustedes acá en este ejercicio? Ahí tienen 1, 2, 3, PQ, PQT. Tienen 4. Listo. Son ¿Por qué 4. dices que tienes 4 premisas? PQT y R. Listo. Esas son las proposiciones, ¿listo? Las proposiciones son P, Q, Son T y 4. R, ¿listo? Ah, no, sí, P o son Q. 3. 3. Listo. Bueno, negación. Yo te Son estoy hablando tres. de las premisas. Yo te estoy hablando de las premisas, no de las proposiciones. ¿Listo? Las premisas, acuérdate que las premisas son cuando ya tienes dos proposiciones juntas. ¿Listo? Exacto. O sea, sería negación de P o negación de Q. La otra Esa sería sería la negación premisa 1. de P, ¿Correcto? entonces T. La otra sería negación de ¿Correcto? Q, entonces R. Y la última Y la sería T conclusión. o R. Y que esa última no viene siendo la premisa, sino viene siendo la conclusión. Conclusión. ¿Listo? Ujú. Entonces, ya identificaron ustedes las 3 premisas. ¿Listo? Aplica para estos Luego, dos. exacto. Luego ya identificaron las 3 premisas y la conclusión. ¿Listo? Acuérdense lo que les dije de aplicar de aplicar las, de aplicar las leyes dependiendo del número de premisas que tengan. Ujú. ¿Listo? Profe, por ejemplo, acá, Entonces, digamos, dime. él usa, puedes dejarme ver, es que se me olvida el nombre. No, no la de la simplificación de que queda solita, sino la que queda Listo. el Esta. dilema constructivo. Es esa la que aplican. Pero el ejemplo, la pregunta es, en este caso, todas coinciden como digamos con su signo, o en este caso digamos su negación, porque es negación de P, negación de Q, en la segunda es negación de P y en la tercera es negación de Q. Entonces se simplifica, negación de P con negación de P y negación de Q con negación de Q. Si Ujú. no coincidiera, o sea, por ejemplo, la primera premisa es negación de P o Q. Y si la segunda fuera P, entonces T. No negación, sino P. Listo. Listo. Solo fuera P. ¿Qué pasa con esa P?
¿listo? Esa P, tú me estás diciendo, la primera sí sigue estando en negación y la segunda ya no. Esa Sí. negación de esta P se le va a ir al argumento que lo acompaña, es decir, a la R. ¿Listo? Pero es la ¿Por misma qué no ley. lo acompaña? Exacto, es la misma ley, pero va a quedar negación de R o S. ¿Listo? Va a ser la conclusión. ¿Por qué no se la ponemos? O sea, por ejemplo, ¿por qué no se la lleva la Q? Porque la Q se cancela. ¿Listo? Entonces ya no, ya acá ya en esta respuesta no está el argumento de la Q. Pero sí se la lleva el que acompaña el antecedente, el que antecede mi P. ¿Listo? Entonces ahí quedaría, en caso de que alguna de las dos P no tuviera la negación, o sea, en caso de que alguna de la P, solo una P estuviera negada, la R me va a quedar negada, ¿listo? En caso de que solo una P esté negada. Tú arrastras el de la... Ok. Lo Ahí queda, arrastras. Que no exacto. se Lo, simplifique, lo digamos, arras- entre comillas, es que yo lo tomo como si fuera matemática. Entonces, P se va a simplificar y Q se va a simplificar, digamos, poniendo las tres así, 1, 2, 3 seguiditas. Sí, Pues yo sí, visualmente veo que P y Q se van a simplificar. Entonces, dependiendo, si simplifico P arriba, si digamos, la P está ahí arriba, ¿cómo está? sí. digamos, P, entonces T. Entonces, simplifico P y el que arrastra la negación es el de la premisa que simplifiqué. Entonces, digamos, Exactamente. entonces quedaría negación de T. Exactamente. Ahí en este caso quedaría negación de T. En el caso de la P quedaría negación de T y en el caso de la Q quedaría negación de R. Listo, profe. ¿Listo? Hasta ahí todos entendieron o hay alguien que no haya entendido y tiene dudas. De momento, entendiendo. Listo. Entonces, tienen estos tres argumentos ustedes, estas tres premisas, y esta es la conclusión. Entonces, ahí el compañero se dio cuenta de un dato importante, de la conclusión. Cuando la conclusión está acompañada, o sea, cuando la conclusión tiene dos premisas, inmediatamente es dilema constructivo. Cuando está individual, es simplificación disyuntiva. ¿Listo? Lo importante es mirar cómo identificar las premisas y la conclusión de cada uno de estos ejemplos. ¿Listo? De cada uno de estos ejemplos. Y eso es básicamente lo que toca hacer en este ejercicio. ¿Hasta ahí tiene alguna duda o alguna pregunta? ¿Nadie? ¿Todos entienden? ¿O alguien tiene alguna pregunta? De momento entendiendo, profe, digamos que ahí me preguntaba, dicen por ahí, a mi ejercicio. Digamos que yo ya sé que la ley utilizada es la adjunción o conjunción, pero lo que decía anteriormente el compañero, está viene negada. Es lo único, digamos que la negación es la única que viene, que no coincide, pero de resto, digamos que la premisa 1 y la premisa 2 junto con la conclusión, es la ley que veo que se utiliza. Exacto. Lo que los puede llegar a confundir en este ejercicio es cuando ustedes anoten la conclusión, pero en este caso como no les piden que tengan en cuenta la negación ni nada de eso, sino ustedes Mm, se pueden ir desde una por la ley, entonces ustedes pueden decir, no, pues esta es la ley que es, pero hay una negación ahí que se me hace extraña, pero yo la sí, pongo. En este caso, ya en el ejercicio 4 ahí sí se pueden llegar a confundir con las negaciones, ¿listo? Para que lo tengan en sí, cuenta. porque ya Entonces, pasará a explicar. listo, exacto. Entonces, termino de explicar estas tres leyes que hicieron falta acá, adjunción y adición y simplificación, y ya nos vamos al ejercicio 4. Entonces, la Sí. adjunción va a ser que tienes una premisa individual P y una premisa individual Q. Yo si tengo esas dos premisas y las adjunto, me va a quedar P y Q, ¿listo? Adjunción P Ujú, y Q. La adición me va a quedar P o Q, ¿listo? Esa es la diferencia entre adjunción y adición, ¿listo? ¿Cuál es la diferencia del conector lógico? Acá es una O, acá es una I y y acá es una ya O, hizo no, ¿listo? sí.
Y la simplificación únicamente se aplica cuando tienen un argumento con y, ¿listo? No se puede usar simplificación cuando tenemos el conector lógico o, para que lo tengan en cuenta. Únicamente la simplificación se aplica con la letra I. ¿Listo? Y esas son las leyes de inferencia que nosotros vamos a manejar. Listo, entonces vamos a dar un ejemplo como el ejercicio 4 que ustedes tienen. ¿Listo? Tenemos el siguiente argumento. Listo, entonces dice a continuación encontrará la expresión simbólica, las premisas y la conclusión de un argumento para el desarrollo del ejercicio. Entonces tengo el lenguaje simbólico. Me dice P, entonces negación de Q, y negación de Q, entonces negación de R. Y P, cierro paréntesis, entonces negación de R. ¿Cuáles serían las tres premisas que ustedes ya también, el ejercicio a ustedes les da las tres premisas, las leyes, pero les pregunta si está bien usado? ¿Listo? En este caso vamos a mirar qué ley aplicar y la premisa a usar. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería la premisa 1 de este argumento que acabamos de ver? P, entonces, negación de Q. Listo, copiémoslo de una vez acá más bien. Listo, P entonces negación de Q. ¿Cuál es mi segunda premisa? Negación de Q, entonces negación de R. ¿Y mi última premisa cuál viene siendo? P. No, pero acá sí. Y aquí a ustedes también ya les dan las premisas para no ponernos allá las premisas. Listo. En el ejercicio de ustedes, en el ejercicio 4, a ustedes ya les dan la ley aplicada y las premisas a usar. ¿Listo? Entonces les preguntan si es correcto o incorrecto y la justificación. Esto en el ejemplo que vamos a ver, vamos a hallar es la ley que aplicamos y o las premisas que vamos a usar. ¿Listo? Entonces, tengo la premisa número 4 que me dice P, entonces R. ¿Listo? Entonces, aquí nosotros vamos a hacer esto. Entonces, ahí me dicen, el ejercicio me está diciendo, igual que en el ejercicio de ustedes, que usaron la premisa 1, que es esta que tenemos acá, y la premisa 2. ¿Listo? Que es igual al ejercicio que ustedes tienen. ¿Listo? Entonces, ahí, ¿qué me está diciendo mi, mi, mi tabla? Mi tabla me está diciendo que yo utilicé ahí mi tabla me está diciendo que entonces me queda P negación. ¿Listo? Entonces, aquí yo tengo ya la premisa 4 que yo sé que me dio P, entonces negación de R. ¿Listo? Entonces aquí, Digamos ahí ya el ejercicio como tal nos dan las premisas y nos dan la ley exacto. aplicada y las premisas usadas.
Digamos Exactamente. que la pregunta es, En- ¿está correcto o incorrecto? Digamos, ahí está. Ahí nosotros le debemos colocar correcto y justificarla porque es correcto e incorrecto y o justificarla porque es porque es incorrecto. incorrecto. Exactamente. En el ejemplo que yo les estoy mostrando, nosotros vamos a hallar la ley aplicada y no vamos a decir si está correcto o incorrecto, sino vamos a mirar la ley que vamos a aplicar. ¿Para qué? Porque es lo mismo que ustedes tienen que hacer, mirar si la ley que aplicaron es correcta utilizando las premisas o no es correcta. ¿Listo? En este caso, las premisas uno y 2 sí las usamos y la ley aplicada sí es la correcta. Pero necesito saber qué premisas usé para llegar a la respuesta. Sea, este ejemplo que yo les muestro es igual a lo que ustedes tienen que hacer para poder decirme si las premisas están bien o están mal. ¿Listo? ¿Con qué fin? Entonces, ustedes tienen la premisa 4. En el ejemplo ustedes ya les dan la ley y las premisas. Entonces, aquí yo hice lo mismo. Separé las premisas que aquí me dicen la premisa 1 y 2 y ya sé que la premisa 4 es P, entonces negación de R. ¿Qué ley? ¿Qué ley aplicada, Óndola? O sea, ¿qué ley de todas las que acabamos de ver que tenga dos premisas, me da P, entonces negación de L? Y la acabamos de ver. Acuérdense que no puede ser ninguna que tenga tres premisas porque aquí solo estoy juntando dos premisas porque aquí el ejercicio me está diciendo que use la premisa 1 y la premisa 2 para hallar la premisa P4. ¿Listo? Que la premisa P4, ¿qué es? P, entonces negación de L. ¿Listo? Entonces volvámonos aquí. Eso es lo mismo que tiene. Mm. Necesito una ley de todas las que vimos o de todas estas que vimos aquí. Necesito una ley que tenga dos premisas y que las dos premisas tengan el condicional de entonces. ¿Listo? ¿Simplificación me sirve? No, ¿Adición me sirve? no, ¿Adjunción? Tampoco. tampoco. ¿Simplificación disyuntiva me sirve? Sí, ¿Por qué te sirve esta? porque tenemos como resultado R, ¿no? Listo, tienes como resultado R. ¿Sí es? Simplificación disyuntiva. Pero el resultado que yo estoy buscando es P, entonces negación de R, no solo R. Y tampoco la puedo usar porque solo estoy usando dos premisas. Si aquí me dijera P3, tal vez sí puedo Ahí, usar esa ley. ¿Listo? Porque estoy mm, usando tres premisas. P o Q, P entonces R y Q entonces R. ujú. Como aquí solo estoy usando P1 y P2 porque el ejercicio o la tabla me lo está diciendo, que es igual a lo que ustedes tienen en su guía, si es que te dicen premisas usadas P1 y P3. Ujú. ¿Qué ley aplicamos? Silogismo disyuntivo. ¿Listo? Entonces tú miras, uy, silogismo disyuntivo. Entonces miras a ver si te sirve. ¿Listo? Aquí entonces tenemos esto. Entonces aquí me están preguntando, ¿qué ley aplicamos para que P1 y P2 me dé como conclusión P, entonces negación de R? Entonces sigamos viendo acá. Simplificación disyuntiva, acuérdense, descartada porque utiliza tres Sí. premisas y nosotros solo tenemos dos. Doble negación, ¿podemos usarla? Mm, Dilema constructivo, ¿podemos usarla? no, tampoco. Ahí. ¿Podemos usar silogismo hipotético? Sí, ¿Listos? ¿Todos de acuerdo? ¿O hay alguien que diga que no, que podemos usar otra ley? ¿O todos de acuerdo de que es silogismo hipotético? ¿O hay alguien que no entienda por qué no, por qué podemos usar silogismo hipotético o por qué no podemos usarlo? ¿O hay alguien que está confundido? Buenas noches. Buenas noches. Pues yo no he podido conectarme seguido, pero pues de lo que estamos viendo,
de acuerdo a la tabla que estás mostrando, es la que cumple perfectamente con los parámetros. Tenemos dos premisas que contienen un entonces y la conclusión nos está indicando eh, que su premisa da entonces la siguiente. Exacto, ¿No? la antecedente es la precedente de la otra. Exacto. Sí, sí, señor. Entonces, si ven que aquí tengo P, entonces negación de Q, entonces negación de R. ¿Qué tienen en común? Que la que precede aquí antecede a la otra, a R. Entonces, se me va la negación de Q y la negación de Q se me van y me queda como conclusión P, entonces negación de R. Entonces, ¿qué ley aplicamos para hallar la premisa 4? Silogismo hipotético. Exacto. Silogismo hipotético. Eso es lo mismo que ustedes tienen que hacer en su ejercicio. Por ejemplo, en su ejercicio, pues ya les da la ley y las premisas. Entonces, ustedes van a usar silogismo disyuntivo. ¿Alguien sabe cuál es el silogismo disyuntivo? Aquí viendo todas estos nombres. Tienen que aquí, ahí dice silogismo disyuntivo y aquí no hay ninguna ley que se llame silogismo disyuntivo. ¿Alguien sabe cuál es el silogismo disyuntivo? Porque si ven que en la guía de Sería, ustedes dice silogismo disyuntivo, P1 y P2, P1 y P3, perdón. Y aquí yo no tengo Tú ninguna ley que se llame habías dicho en la anterior clase que era el modus tollendo ponens. correcto. Entonces, acuérdense para todos, silogismo disyuntivo es el mismo nombre de modus tollendo ponens. ¿Listo? Para todos, para que no se vayan a confundir. Modus tollendo ponens es el mismo, tiene el mismo nombre, o sea, se conoce igual que silogismo disyuntivo. Acuérdense de eso para que no se vayan a confundir ustedes. ¿Listo? Silogismo disyuntivo es igual a modus tollendo a modus tollendo ponens. modus tollendo ponen, MTP. Modus MTP, esta, la que Ok. tiene condicional de conector lógico de O. ¿Listo? Modus tollendo ponens, MTP es igual que silogismo disyuntivo. Ujú. Listo para todos. Entonces, en este caso, ya sabemos que la ley es silogismo hipotético. Entonces, digamos que en nuestro ejercicio nos hubieran dicho P entonces R, ley aplicada silogismo hipotético, premisas usadas P1 y P2. Ya sabemos nosotros que sí es la ley porque ya lo comprobamos aquí haciendo esta tablita. Entonces, aquí si me preguntan correcto o incorrecto, yo diría correcto. La ley diferencia aplicada utilizando las premisas P1 y P2 es silogismo hipotético debido a que las condiciones se acomodan perfecto a la ley que aplicamos. Y listo. Esa sería como la justificación. Entonces vamos para el siguiente. Aquí ahora me dicen que modus ponendo ponens, o sea, ya la ley aplicada es modus ponendo ponens, ¿listo? Pero me está preguntando qué premisas usamos para esas dos, ¿listo? Entonces, sé que tengo que aplicar modus ponendo ponens, ¿listo? Entonces ahora yo me voy acá. Ya me están diciendo la ley que tengo que aplicar, igual que ustedes. Entonces, ya me dijeron que tengo que aplicar modus ponendo ponens, ¿listo? Entonces, modus ponendo ponens. ¿Y por qué ya sé que tengo que aplicar esa? Porque me están diciendo. ¿Listo? Ahí ya me está diciendo el ejercicio. Aplique modus poniendo ponens. Entonces vamos a aplicar modus poniendo ponens. Para modus poniendo ponens, ¿qué necesitamos? Una premisa que tenga P entonces Q y una premisa P individual. ¿Listo? Y como conclusión me dé R. ¿Qué conclusión, o sea, qué proposición yo tengo que tenga R?
O sea, ¿qué premisas tengo que yo tenga en la letra R? De todas las que hemos visto. La premisa 5. La ¿Y cuál premisa otra? 4. No, la premisa 5 no la puedes usar porque si tú me dices aquí que usaste la premisa 5, no tendría sentido, ¿listo? Ay, Porque vas sí. a hallar la premisa 5 Sí, con sí, la sí, premisa sí. 5. Sí, Entonces sí, no tienes puedes toda la hacerlo. razón. La premisa 4 y la premisa ¿Listo? 2 tienen N. Listo. La premisa 4 y la premisa 2 tienen R, ¿cierto? Y yo necesito una que tenga R, ¿por qué? Porque la tabla me está diciendo que mi premisa P5 es negación de R. ¿Listo? Ya la tabla me lo está diciendo, entonces yo por eso sé que, o sea, ya sé inmediatamente que las premisas que usé o fue P4 o P2. ¿Listo? ¿Cuál se me acomoda? Y ya me dijo que también tengo que aplicar modus poniendo pones, ¿listo? ¿Qué necesito? Una letra que esté individual. ¿Cuál de todas estas premisas está individual? La 3. Listo. La P, Bien. Listo. Entonces aquí tengo P3. Tengo estas dos opciones ya únicamente. ¿Listo? Ya sé que o usé la premisa 4 y la premisa 3, o usé la premisa 2 y la premisa 3 para hallar la P5. ¿Listo? Vamos a hacer la premisa P2 y la premisa P3. ¿Qué pasa si yo uso la premisa P2 y la premisa P3 aplicando modus poniendo pones para hallar R? ¿Listo? Entonces cojo estas dos, cojo esta. No me está dando copiar. Cojo la premisa P2, ¿listo? La voy a dejar acá. Cojo la premisa P2 y cojo la premisa P3. ¿Listo? Sí, ¿qué pasa si cojo la premisa P2 y la premisa P3 y aplico modus poniendo pones? ¿Qué me da como conclusión? ¿Qué me da como conclusión ahí? Si aplico P2 y P3. Pues yo creo que igual no podrías usar esa ley porque tienes tres proposiciones. Ya tienes Exactamente, Q, R y P. Entonces no la exacto. podrías usar. Entonces no la puedo usar. Entonces ya quedó descartada P2, P3. ¿Por qué? Porque no la puedo usar. Porque modus poniendo opponents, ahí mismo la ley que la estoy viendo aquí me está diciendo que solo necesito dos premisas, P y Q. ¿Listo? Entonces dos proposiciones, la letra P y la letra Q. Y tengo dos premisas, P entonces Q y P. Entonces ya tengo P, entonces negación de R, que viene siendo la P4. Vamos a ponerla de una vez. Entonces me da como conclusión negación de R. ¿Listo? Entonces aquí tengo P entonces negación de R. La premisa P me da como conclusión negación de R. Entonces ahí ya tendría la respuesta correcta. Porque usando P4 y P3 me va a dar, eh, me va a dar como conclusión negación de R usando modus poniendo opponents, que es aquí igual como me están diciendo. Igualito que en la guía de ustedes. Entonces aquí me dicen modus poniendo opponents entre P1 y P2. Aquí vean este ejercicio. Aquí les voy al que tenga la letra A, le cayó ahí como la respuesta a este ítem. Me están diciendo modus poniendo opponents MPP entre P1 y P2. P1 y P2. ¿Ustedes qué pueden concluir de esto? Si me dicen que usaron P1 y P2 utilizando MPP, ¿está correcto o incorrecto? Utilizando la premisa 1 y la premisa 2 usaron MPP para hallar negación de S. ¿Es correcto o es incorrecto? Sería incorrecto. Correcto. incorrecto. Sería incorrecto. Exacto, sí. Es incorrecto.
¿Qué ley es correcta ahí? O sea, ustedes ponen es incorrecto. Justificación. Modus poniendo pones no es la ley de inferencia correcta. La ley de inferencia correcta, ¿cuál sería? En este caso. Acuérdense, tenemos dos premisas con dos condicionales de entonces. Y también la acabamos de ver. Ahí se las estoy mostrando. ¿Cuál sería la ley correcta para este ejercicio? Ahí me están diciendo que usaron P1 y P2. P1 y P2. P entonces Q y Q entonces R. Y aplicaron modus poniendo ponens. Es decir, que la ley que aplicaron no es la correcta, porque modus poniendo ponens necesito una premisa que tenga el condicional de entonces y la otra premisa que esté individual. ¿Listo? Y en este caso no hay ninguna premisa individual, entonces ya ¿es correcto? No, es incorrecto. Justificación. La premisa P1 y P2 no se puede aplicar la ley de diferencia MPP debido a que tiene dos condicionales. ¿Listo? Debido a que tiene dos condicionales. Entre paréntesis, entonces, la ley que debió aplicarse fue silogismo hipotético. Que silogismo hipotético sí tiene los dos condicionales. ¿Listo? Esa sería una justificación. No sé si ahí se confundieron, no está medio claro todo. ¿Sí está claro o se confundieron? No, claro. Listo. ¿Alguien tiene alguna pregunta con respecto a estos ejercicios que estamos haciendo? ¿Cualquier pregunta? ¿O todo está claro? Y esta es la respuesta correcta, que fue la que acabamos de ver, ¿listo? P3, P4, que fue lo mismo que nosotros pusimos, y silogismo hipotético. Silogismo hipotético. ¿Listo? Entonces hagamos este último ejemplo para para ya irnos, ¿listo? Entonces aquí empieza igual. Entonces tenemos las premisas, el argumento, ya nos lo dan. Listo, entonces empecemos de una vez. Tengo tres premisas que ya me dan y las dos demás premisas las hallé yo de diferente manera. ¿Listo? ¿Qué ley aplicamos utilizando la premisa P3? Que la premisa P3 es esta. Esta es la premisa P3. ¿Qué ley aplicamos para que me dé P? Tengo P y negación de S. ¿Qué ley se aplica para que me dé P? ¿Nos volvemos a la tabla? ¿O alguien se arriesga a decir la ley? Simplificación. Listo, simplificación. ¿Alguien más? ¿O todos están de acuerdo de que es simplificación? ¿O alguien tiene otra ley para aplicar? Acuérdense, tenemos la proposición P y negación de S. Y me da como conclusión, me da P. O sea, esto de aquí me da como conclusión P.
Aquí me da como conclusión P, utilizando P y negación de S. ¿Todos de acuerdo de que es simplificación o alguien no entendió por qué se aplicó la ley de simplificación? ¿O todos de acuerdo? ¿O hay hay alguno que no haya entendido por qué se aplicó la ley de simplificación? En mi caso, yo, tutor, no entiendo por qué se aplicó. Listo. Entonces, acuérdate que aquí, o sea, te están diciendo que la premisa 4, la respuesta es P, es decir, la premisa 4, la conclusión va a ser P. Ahí te están diciendo. Aquí no te están diciendo qué ley aplicaste, pero te están dando que usaste la premisa P3. ¿La premisa P3 qué es? La premisa P3 es P y negación de S, que es esta de acá. Esto es esta que está acá a la derecha. P y negación de S. Ya te están diciendo eso, que la premisa P3 se usó para hallar P4, que es P. Yo les pregunto que qué ley, aplicándola, las leyes de inferencia, me da como conclusión P. La compañera dijo la ley de simplificación y esa respuesta es correcta. ¿Por qué? Porque la ley de simplificación te indica que cuando tienes un argumento que tenga P y Q, o no sé, o Q y S, o S y T, puedes simplificarlo. ¿De qué manera se pueden separar las dos proposiciones? Es decir, te puede quedar P o Q. Y si tiene una negación, la negación se va con la letra. Entonces, en este caso, se fue con la negación de P. ¿Listo? Con la P, perdón, solo se fue con la P. ¿Listo? ¿Por qué? Porque yo tengo aquí que P y negación de S, que es lo mismo aquí que si yo tuviera P y Q. ¿Listo? Pero aquí está una S. Entonces tengo P y negación de S. Entonces simplifiqué y me queda P. O simplifiqué y me queda negación de S. ¿Listo? Aplicando esta ley. Pues, ¿Y por qué la... Dime. no, que eso era lo que me faltaba revisar. Porque entonces podríamos decir hipotéticamente que P4 también podría ser solo P. Exacto, P4 es solo P. ¿Sí es que aquí P4 te está diciendo que es solo P? O puede ser solo la negación de S. Ahí es donde Exacto, me confundo. que es el caso siguiente, que te da la Ah, negación de eso. ok, ok. ¿Listo? Aplicando la ley. Entonces aquí se aplica la ley de simplificación. Y aquí en P5 aplica la ley de simplificación también, pero ¿con qué argumento? O negación de S. O sea, te dio negación de S. ¿Listo? Te da negación de S. Pero ¿qué premisa usamos para que me dé negación de S? P3. Exacto, P3. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Tengo P y negación de S. Si yo pongo aquí, pues me da lo mismo, porque acuérdense que la simplificación me deja separar las premisas. Entonces ya tengo P y negación de S. Entonces, si yo aplico la ley de simplificación, puedo tener el argumento P y el argumento negación de S por separado. ¿Listo? Entonces P3. Me voy para la siguiente. Negación de R. Y aquí me dice aplicando P2 y P5. P2 es R, entonces S, y P5 es negación de S. Me da como conclusión negación de R. ¿Cuáles de las leyes que hemos visto me dejan, me puedo aplicar para que me dé negación de R? Teniendo dos premisas, ¿listo? Teniendo la premisa R, entonces S, y negación de S. ¿Qué ley puedo aplicar para que me dé entonces negación de R? Parece que tengo
Tengo dos premisas, ¿listo? Voy a aplicar cualquiera de estas dos, pero ¿cuál es la que más se me asemeja? Acuérdense, tengo R, entonces S, negación de S y me da como conclusión negación de R. ¿Cuál ley aplico? ¿O qué premisa o qué proposición se me está repitiendo en esas dos premisas? Ese. Tolendo Tonin. Tolendo Tollens, listo. ¿Por qué? Porque se me está repitiendo la letra S y ya el ejercicio me está diciendo que utilice P2 y P5. O sea, ya me está diciendo que utilice esas dos premisas para hallar la premisa que me está dando. Es en el mismo caso de ustedes, pero ustedes ya le dan la ley. Entonces ustedes comparan con la ley. Acá yo les estoy poniendo un poquito más difícil el ejercicio, que es que me digan ustedes qué ley van a aplicar. Más no que ya se la den ni ustedes la comparan con las tablas o con las leyes de inferencia para mirar si está bien. Este de aquí está un poquito más difícil porque yo necesito que me digan qué ley van a usar o qué premisas usan para poder aplicar la ley que les estoy dando. Este está un poquito más difícil, pero por eso se los estoy poniendo, para que ustedes entiendan las leyes o las premisas o cómo deben justificar también el ejercicio de ustedes. ¿Listo? Entonces, utilizando P2 y P5 me da negación de R. ¿Qué ley es la que tengo que usar? Modus tollendo tollens. ¿Listo? ¿Por qué no puedo usar modus tollendo tollens? Porque mi antecedente no es el mismo, no es la misma letra que se repite en mi premisa individual. ¿Listo? ¿Y por qué no puedo utilizar silogismo hipotético? Porque los dos argumentos no tienen el condicional entonces. ¿Listo? ¿Por qué no puedo usar modus tollendo tollens? Porque no está la disyunción. Dilema constructivo necesito tres premisas, tampoco la puedo usar. Doble negación menos porque no estoy negando algo dos veces. Entonces la ley correcta es modus tollendo tollens. Vamos para la premisa 7. La premisa 7 me da como respuesta Q y me dice utilizando la ley de modus ponendo ponens. ¿Listo? Entonces vamos a irnos acá. Y me está diciendo que tengo que aplicar modus ponendo ponens para que me dé Q. Entonces, ¿qué necesito para que me dé Q? Aplicando modus ponendo ponens. ¿Permites ver la tabla, por favor? Tengo que aplicar modus ponendo ponens, ¿listo? O sea, necesito dos premisas, una que tenga P entonces Q y una que tenga P. ¿Listo? P entonces Q y una que tenga P. ¿Cuál de todas estas tiene P? P4. P4, listo. ¿Cuál otra tiene P y que tenga el condicional? O sea, que tenga un entonces. P1. Listo, P4 y P1. ¿Todos de acuerdo o hay alguien que no esté de acuerdo? Si yo aplico P1, entonces que tengo P, entonces Q, y aquí tengo P4, que es P. Si yo aplico modus ponendo ponens, que me lo está diciendo la tabla, me da Q. Tengo la premisa P1 que es P, entonces Q, y tengo la premisa 4 que es P. Si aplico la ley de modus ponendo ponens, me da como conclusión Q. Sí, Sí, señor. sí, señor. Listo. Entonces ya tenemos P1 y P4. Entonces en el caso de ustedes, en la tabla de ustedes sería correcto. La ley que se aplica es modus ponendo ponens porque la de la ley necesita dos premisas, con un condicional y una individual. Y estas premisas se acomodan perfecto a la ley. ¿Listo? Pues ahora nos vamos para la siguiente premisa, la premisa P8. Me dice que necesito Q o negación de R.
perdón, Q y negación de R. Listo, y me está diciendo que utilice P7 y P6. Entonces P6, perdón, va a ser negación, o bueno, P7 va a ser Q y P6 es negación de R. ¿Qué ley aplico para que me dé P o Q? P y Q, perdón. Q y negación de R. ¿Qué ley aplico? Para que me dé. Tengo la premisa 7 que es Q y la premisa 6 que es negación de R. ¿Qué hago para que me dé Q y negación de R? Aquí les estoy mostrando las leyes. ¿Qué ley puedo aplicar? ¿Sería la de adjunción como función? ¿Listo? ¿Todos de acuerdo? ¿O hay alguien que diga no, adición? Sí, ¿O sería todos de... conjunción. Listo. Entonces, ahí sería ley de adjunción, muy bien, para el que dijo ley de adjunción. ¿Por qué? Porque ahí la tabla me está diciendo, el ejercicio me está diciendo que con P7 y P6 me dio Q y negación de R. Que eso es lo que me acaba de dar acá, Q y negación de R. ¿Listo? Entonces, con la ley de adjunción, teniendo dos premisas separadas, en este caso P y negación de R me da Q, entonces negación de R. Entonces, ¿qué ley apliqué? Adjunción como función. Ley de adjunción. De ley de adjunción. Y por último, el ejercicio me está diciendo P9, esta de acá es la conclusión, ¿listo? De P9. Esta es la conclusión. Q y negación de R y P. ¿Listo? Me dicen que apliqué la ley de adjunción. ¿Qué argumento, de qué premisa, perdón, de todas las que acabamos de ayer, de hallar, tiene Q y negación de R? Q y negación de R. P8. Listo, P8. P8 Aquí y pongo P4. P8. Listo, entonces nos vamos primero para P8. P8 entonces es Q y negación de R. Listo, esa es P8. ¿Y cuál otra premisa es únicamente Q? Únicamente P, perdón. P4. 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 Entonces, aplicando esto, P8 y P4, ¿listo? Por medio de la ley de adjunción, que la ley de adjunción me da este conector que viene siendo I, me da P9. Y esa sería la respuesta final. Y en la tabla de ustedes que pondrían correcto. La ley de adjunción se acomoda con las premisas usadas para poder aplicar dicha ley. Listo. Eso sería como todo. Y ahorita nos vamos acá a las respuestas. Ley de adjunción, P8, P4, mouse poniendo points, P1, P4, P1, P4, mouse tolendo tollens, P3 y ley de simplificación. Mouse tolendo tollens, P3 y ley de simplificación. ¿Listo? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer. Ya en el de ustedes está un poco más sencillo porque ya les dan la ley y las premisas. Es solo comparar la ley que les están diciendo con las premisas que les dan y aplican la ley que les están diciendo. Y ustedes obviamente se pueden guiar también en estas tablas que ya las tienen. Y pues ponen correcto o incorrecto y la justificación. ¿Listo? No sé si hasta ahí tengan alguna otra pregunta.
o más o menos, o va a empezar a desarrollar el ejercicio y ya me comparten la retroalimentación. Ujú, sí, profe. ¿Listo? Pero si ya tienen más claro un poquito Sí, de claro, cómo profe. se... Muchísimo más claro de mi parte, sí, porque estaba como que esto está engorroso, la verdad lo estaba pensando de esa manera, pero ya haciéndolo acá en conjunto ya lo veo un poco más claro. Listo. De todas maneras, la otra semana vuelve a haber un CIPAS por si tienen dudas de lo que han resuelto y si no les he contestado el foro, que no creo, pues me preguntan por el chat y con gusto vamos resolviendo cualquier otra pregunta. Listo. Entonces, puedo dejar de compartir pantalla. No sé si alguien más tenga alguna pregunta antes de finalizar el CIPAS de hoy. No, profe, nos falta solamente practicar y ya retroalimentación con lo explicado. Listo, listo, listo. Entonces, si no tienen ninguna otra pregunta, entonces, gracias por conectarse. Mañana les envío la grabación y mañana también en la mañana contesto ya todos los foros o ahorita intento responder hasta donde me dé y si no, mañana les contesto los foros. Listo, los que quedaron pendientes. Y la grabación se las envío mañana por el grupo de Teams, por el campus virtual y la grabación se las voy a enviar por WeTransfer. ¿Listo? La presentación. Listo, muchas gracias. ¿Listo? Gracias, profe. Profe, muchísimas gracias. Vale, con gusto. Buenas Muchas noches. gracias, profe.